Hola amigas y amigos, una vez más con ustedes aquí Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Empezamos a hablar ya de un tema bastante complicado, bastante peligroso para mucha gente, porque es un tema que particularmente en los medios policiales no le gusta hablar a nuestros compañeros, y eso es el mal comportamiento policial, y particularmente ya estamos hablando del comportamiento delictivo, o sea, cómo esto sucede. Ya habíamos hablado en el video anterior que hay una serie de protocolos, hay una serie de acciones que nos van llevando a ese tipo de personalidad, a ese tipo de individuo de tratamiento público, de cómo se van descarrilando, cómo se van desviando, y eventualmente terminamos con el policía delincuente. Y el policía delincuente básicamente es un delincuente disfrazado de policía, no es un policía. Se viste de policía, tiene el uniforme y tiene todo, pero le voy a decir una cosa, tristemente esto sucede en todo el mundo. Lo tenemos en todas las organizaciones. De vez en cuando sale un individuo con tendencias delictivas que se filtra a través de los trabajos policiales y eventualmente pierde los controles y se va del lado del bando de los delincuentes. Y tenemos en muchas situaciones policías que eso es lo que utilizan ellos, digamos, el argumento de que están cumpliendo con la ley y eso, pero de un lado, en cuanto pueden, este tipo de policía, en cuanto puede, abusa de la ciudadanía, la maltrata, incluso comete delitos, por ejemplo, de violaciones, comete delitos de secuestros. Incluso ha habido policías que se han dedicado a matar gente como sicarios para el crimen organizado, y eventualmente ya en un nivel mucho más complicado en algunos de nuestros países ya son gente que directamente trabajan para no para la institución policial, sino para una organización criminal, una organización delictiva. Esto pasa mucho particularmente en el crimen organizado. El crimen organizado le paga muchísimo más dinero a estos policías, y usted no tiene idea la cantidad de gente que yo conocí en mi vida que eventualmente terminaron por las malas. Muchos terminaron presos y algunos terminaron muertos, porque una vez que el policía se cruza del otro lado de la vereda de enfrente, el retorno es imposible. Y esto es una cosa que sucede muy seguido en el ámbito policial con elementos. Le vuelvo a repetir, la mayoría son personas muy buenas, excelentes, nobles, cumplidores, pero tenemos un grupo selecto de que continuamente están estirando el elástico, estirando la posibilidad de ver hasta dónde pueden llegar. Y este tipo de gente desafortunadamente es la que, le digo, le da el ojo negro a la policía, es la que hace que la gente no confíe en el trabajo policial. Una vez más vamos a hacer hincapié en esto. Cuando la institución permite que estos individuos permanezcan en la institución, la gente tilda a la institución de una institución delictiva, no policial. Y ahí es donde empiezan a venir los famosos nombres. Se acuerda que le comentaba, la policía son ratas, la policía son delincuentes, la policía es maldita, la policía tiene esto, tiene el otro. Y ¿sabe qué? Es imposible defender eso, porque sí, los jefes salen enfrente a las cámaras de televisión con los secretarios de seguridad y dicen, no, porque vamos a controlar. Sí, ¿sabe qué? Pero vamos, mientras tanto hay todo un grupo de individuos, y le voy a decir lo que sucede. En instituciones muy grandes donde hay muchos elementos, el vamos nunca sirve. ¿Por qué? Porque ya usted está muy tardío. O sea, si hay un grupo de policías, y generalmente, le vuelvo a repetir, estos individuos ya cuando empiezan a operar, no operan solos, generalmente operan en un grupo. Ya hay un grupo de policías trabajando ilícitamente dentro de la institución, es posible y es probable y casi seguro que en otras comisarías, en otras delegaciones, en otras divisiones, en otras ciudades, pues, hay también otros. Entonces usted siempre está corriendo la posibilidad de encontrar nuevos elementos. Y esto es ya demasiado lento, porque ya pasa mucho tiempo en instituciones muy grandes. Si este problema se ha dejado por mucho tiempo, ya no es tan fácil de resolver. Es casi imposible resolverlo, porque hay gente que estuvo, hay gente que ya no está, o sea, es todo un proceso. El otro problema que tiene cuando usted permite este tipo de comportamiento negativo, ya sea delictivo o del comportamiento del mal desempeño, es que, como les comentaba, mucha de esta gente eventualmente con el tiempo, como son muy hábiles, van ascendiendo. ¿Y qué cree que sucede
cuando tiene usted ciertos jefes, ciertos mandos que pasaron por estas mismas, que aprendieron estas mañas ilícitas de trabajar con el mundo delictivo, de transar a la gente, de apretar a la gente, de manipular a la gente. Cuando los subalternos lo hacen, como ellos ya lo hicieron, es parte del modus operandi. Entonces ya lo que usted tiene no es una policía confiable y sincera, sino una policía que es sospechada y es desconfiada y que actúa en forma delictiva. O sea, se convierte en lo que está tratando de pelear. Es como decía Nietzsche: tenga cuidado cuando mira al abismo, porque el abismo lo mira a usted. ¿Qué sucede? O la otra famosa: cuando usted mata dragones o monstruos, tenga cuidado de no convertirse en un dragón o en un monstruo. Esto es lo que sucede. Muchas de estas personas que ya se han sido, le vuelvo a repetir, no eran muy buenos trabajadores en primer lugar, pero eventualmente porque se frustran, porque se cansan, porque no les gusta el trabajo policial, caen en la tentación y dicen: ¿sabes qué? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me defiendo? ¿Para qué hago esto? Si de todo modo el público me trata, que se frieguen, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Que se moleste, no me interesa, yo voy a hacer lo mío. Y se dedican ellos a crear sus propias entidades delictivas, utilizando el uniforme, utilizando el patrullero, utilizando la placa, utilizando el poder que la sociedad le da a ellos, que le confía a ellos, y que la institución que invirtió en ellos para seleccionarlos y para entrenarlos y eso, y que certificó que estos individuos eran confiables, la pisotean y se pueden hacer las cosas de ellos. Es problemático ya cuando este cáncer que empezó en este nivel está ascendiendo en los rangos, porque ya la situación se pone un poco más compleja, y le digo cómo, y usted lo sabe en esto. Muchos de los policías que trabajan en el primer nivel y que están en la parte ilícita, no estamos hablando de los buenos policías, de los profesionales, de los honestos, estamos hablando de los policías que ya están, son los malos intencionados, son los niños malcriados. Esta gente responde a otra gente que es similar a ellos, y en un grupo a veces son amigables, son amigos. Entonces hay un arreglo comercial, casi comercial, de que si yo te doy un puesto y te doy una posición es para que tú me remuneres a mí. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: tenemos esta gente aquí abajo que hace el trabajo sucio y que semanalmente, mensualmente me tiene que dar cierta cantidad de dinero. Eso sucede en todos lados. ¿Y de dónde saca ese dinero este grupo de gente privilegiada, este grupo que todo el mundo lo conoce, por cierto, dentro de la institución? Salen a la calle. Y hay lugares donde ellos específicamente trabajan en unidades y cosas especializadas, que una cantidad de dinero tiene que ir al jefe, tiene que ir al comandante, tiene que ir al supervisor inmediato, porque ese supervisor hace dos cosas. Primero, los protege de que esa información no se filtre a los jefes, porque muchas veces en instituciones grandes los jefes no están metidos en esto, muchas veces, no siempre, hay lugares que sí, pero muchas veces los jefes no están. Entonces, ¿cómo es que esta unidad en la calle funciona sin que nadie se entere arriba? Se lo digo muy fácil, porque mucha gente me dice: ¿pero cómo? ¿El jefe no sabía? ¿Cómo? ¿Los jefes no sabían? No, muchas veces los jefes no saben. ¿Saben por qué no saben? Porque los supervisores inmediatos de estos grupos son igual que estos grupos. Entonces, estos individuos se dedican a encubrir, se dedican a proteger a los de abajo. Entonces, esa información nunca se filtra hacia los mandos de arriba. Obviamente, si hay un evento delictivo muy grande en el que salen los medios y los periódicos, ya no puede encubrirse, y ahí es donde explota la cosa y terminan echando a todos, ¿no? Y metiéndolos presos. Pero ya es muy tarde. Entonces, ¿dónde falla el sistema? El sistema falla en la supervisión. O sea, cuando el supervisor en cada nivel no reporta lo que está pasando y no sabe lo que está pasando en su unidad, ¿qué está haciendo? A mí me pasaba mucho esto con mis supervisores. Cuando había un problema de uno de los elementos nuestros, de un policía o de un agente, yo les preguntaba a él si era una cosa, sobre todo si era una cosa delicada, le preguntaba: ¿cuándo usted sabía o supo de esto? ¿Y qué hizo inmediatamente? Porque una de las funciones de un supervisor es avisar inmediatamente a los mandos desde arriba que tenemos un problema, no quedarse con el problema.
La función de un supervisor, una vez que se entera de un problema, es notificar inmediatamente a la institución, a asuntos internos, a los jefes, a todos, para que se resuelva el problema. Porque si no, este individuo está encubriendo un delito, o sea, es la apología del delito famosa. Entonces, ¿qué sucede con esta gente? Mucha de esta gente no informa hacia arriba. Y estos individuos se protegen entre sí en una cofradía, en una hermandad de actividades ilícitas delictivas, que a través de los años va progresando. Y a medida que ellos van subiendo, esta gente va subiendo. ¿Me explico? Es una mafia dentro de la policía. Es un elemento que la misma policía permite, amigos y amigas, y ese es el problema. O sea, y tenemos después dentro del sistema policial, desafortunadamente, tenemos gente muy buena que sabe de estos delincuentes, pero que no puede hablar, porque tenemos jefes que los protegen. Y si esta persona llega a hablar, ¿qué cree que pasa? Exactamente. Le hacen la vida imposible, mínimo, para que se vaya, uno. Si es muy arriesgado, puede tener un accidente. Si es muy arriesgado, le pueden incluso hacer un caso, como dicen en algunos países, lo empapelan, o sea, le crean una actividad ilícita para sacarla a la persona. Es muy difícil pelear con la corrupción dentro de la policía cuando tenemos buenos policías honestos que están tratando de hacer el trabajo y tenemos individuos que están constantemente haciendo cosas ilegales y que tienen cierto nivel de protección. Raramente sucede en instituciones muy grandes, le voy a repetir, que la cúpula está envuelta, pero vamos a hacer una excepción, en muchos lugares sí. ¿Por qué? Una de las razones que yo le decía era, ¿se acuerda cuando le comentaba de que había ciertos jefes que eran posiciones políticas, puestos por razones políticas, porque son el primo, porque son el amigo, porque son los íntimos, porque fueron a la escuela juntos, por una razón, ponen estas gentes que están encargados de la policía o del sistema de seguridad o de la secretaría? Esta gente que yo le estoy diciendo, y no todos, volvemos, acuérdense, no estamos generalizando, hay un grupo nada más, pero esta persona que entra a la policía sin una carrera policial, sin una cariño hacia la profesión, sin una vocación, esa persona está ahí para sacarle la mejor ventaja posible lo más pronto posible. E incluso le digo, muchas veces esas personas están puestas por los mismos políticos para manipular el sistema, para que el sistema no funcione, que eso es otra cosa. Pero cuando estamos hablando de actos delictivos protegidos por cierta cúpula, créame que esa cúpula no fue una casualidad. Y esos individuos están ahí porque ellos saben que no más van a durar el periodo político de la persona que los aplicó ahí o del puesto. ¿Qué pasa? Esa persona manipula esa unidad y la unidad tiene que responder a ellos. Entonces ya la policía, ese grupo, actúa en forma delictiva. Y le digo, y hemos visto en algunos lugares unidades enteras que trabajan así. Y desafortunadamente son como las mafias, imposibles de tocar. E incluso muchos de esos tienen poderes políticos que asustan a sus jefes. Asustan a sus jefes y le dicen, usted cállese la boca, no diga nada, porque si no, usted también no dura acá. Eso, amigos, es una realidad que desafortunadamente nos afecta en todo el mundo, a muchos lugares. Y que la única gente que lo puede defender es la gente decente y la gente como usted que el pueblo. Porque usted debe saber ese movimiento, pero tiene que alinearse con gente útil, con gente noble. Usted necesita conocer el sistema, usted necesita saber quiénes son los buenos elementos y unirse con esa gente y trabajar. Porque ahí hay forma de combatirlos. Y eso es un tema que eventualmente ya lo vamos a hablar de cómo vamos a combatir esto. Pero la institución no es corrupta, sino hay individuos que son corruptos. La institución es independiente, pero los que hacen este tipo no son infalibles y si hay una forma de caer. Y lo malo siempre eventualmente cae. Y esa es la función de un buen jefe de la policía, un buen líder de la policía y tener una buena unidad de asuntos internos para investigar esto. Que eso ya lo vamos a hablar en futuros videos porque es muy importante de este proceso para curar este cáncer. Porque le voy a decir una cosa, mientras su policía permita este tipo de comportamiento, con este tipo de liderazgo, jamás el público le va a otorgar ni la confianza ni el respeto que mucha gente demanda. Y que desafortunadamente los buenos elementos que anhelan eso no lo pueden tener por este grupo de delincuentes que está disfrazado de policía y actuando.
eso es terriblemente negativo para cualquier país, porque ¿sabe qué? La inseguridad es la que se beneficia. Estos individuos no les interesa ese problema de la inseguridad, ni le interesa mucho menos ni usted, ni su familia, ni su país. Amigos, los dejo aquí, la seguimos en la próxima. Inscríbanse si no lo han hecho, recomiéndennos si no lo han hecho, comentarios son bienvenidos. Muchísimo gusto, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo porque aún hay más.